Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Ramírez, soy co-creadora de la Fundación Otro Sur y de la muestra itinerante de cine africano La Muica, que en este mes de mayo, por su cuarta edición, celebramos el mes de la herencia africana en Colombia, llevando películas africanas a diferentes puntos del país. Pero bueno, este año 2021, dadas las condiciones de la pandemia y del paro nacional, pues llevamos a cabo esta programación virtual que tiene unas películas de nuestra curaduría todos los fines de semana, de viernes a domingo en la plataforma bunet.co. Y bueno, también con estos foros, esos encuentros especiales con parte del equipo artístico de algunas de las películas y algunos voceros, miembros del campo cultural de nuestro país. Nos unimos a la voz del paro nacional con nuestro lema Resistencias. Y bueno, queremos saludar a las personas que nos están viendo en este momento a través de nuestras redes sociales y de las redes de la Secretaría de Cultura de Cali, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la Universidad Nacional de Colombia. La exhibición de esta película documental Softy y el panel Libertad y Resistencias de Kenia, Colombia, se realiza con el apoyo especial de la Secretaría de Cultura de Cali y de la Alcaldía de Cali en el marco del Año de la Libertad, en conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, que se celebra hoy, 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Agradecemos la colaboración y gestión de la Sala Audiovisual de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural y del área de circulación de la Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural. Para la Secretaría de Cultura de Cali es importante contar con la proyección de la película africana Softy y unir las voces de los foristas que se encuentran en este panel alrededor del tema de la libertad de expresión y la resistencia de las poblaciones afrodescendientes que durante años han luchado por la igualdad de sus derechos. Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de Latinoamérica, por ello es importante tener la participación de nuestros líderes afro que hoy se encuentran aquí en representación de nuestra comunidad afrodescendiente del Pacífico colombiano y del Caribe colombiano. Así que, bueno, Softy es una de las películas que consideramos piedra angular de esta curaduría. Es un documental basado en la vida de nuestros invitados de hoy, Boniface Mwangi, más conocido como Softy, quien nos saluda hoy desde Nairobi, capital de Kenia. Boniface, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola a todos en Colombia, buenos días y buenas tardes, no sé qué hora es. Saludos desde Nairobi, Kenia. Estoy feliz de estar en esta conversación. Gracias, Boniface. Bueno, les cuento que Boniface Mwangi es de Kenia, un apasionado de la justicia, la igualdad y de la asociación con ciudadanos de ideas afines para construir una sociedad mejor. A través de su trabajo busca sacar a la luz, documentar las injusticias que sufren los ciudadanos, que se enfrentan continuamente a desafíos sistémicos que impiden su desarrollo y tener mejores condiciones de vida. Busca que todas y todos tengan una existencia digna y que su voz sea escuchada. Para Boniface, enfrentar estos desafíos es un acto de valentía. Boniface es el protagonista del documental Softy, dirigido por Sam Soko, uno de los estrenos destacados que presenta La Muica en esta edición. Doy la bienvenida también a la lideresa Juana Alicia Ruiz Hernández, coordinadora de la Asociación Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Mampuján, de los Montes de María. Buenas tardes, señora Juana Alicia, ¿cómo está? Hola, cordial saludo para todas y todos. Para mí es un placer y un honor poder estar en este espacio y conocer a Bonifacio. Gracias a ti, Ángela, y a todos por ese trabajo tan lindo. Bueno, les cuento un poco de Juana Alicia. Muchas gracias por acompañarnos. Juana Alicia es lideresa social y artesana experta en el oficio del tejido. Hace parte del grupo de artesanos ganadores del Premio Nacional de Paz en el año 2015 y es especialista en investigación aplicada a la educación, magíster en construcción de paz y conflicto social. También nos acompaña el día de hoy la lideresa Vicenta Moreno, del distrito de Agua Blanca en Cali. Vicenta, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, sí, estoy aquí en la Resistencia, en medio de este paro. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta conversa y también como Juana estoy muy contenta de conocer a Bonnie
y también después de ver su película quedé como muy contenta y admirada de su trabajo. Gracias, Vicenta. Bueno, quería contarles que Vicenta Moreno es activista del movimiento negro, licenciada en Educación Artística y magíster en Educación Popular de la Universidad del Valle, investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos, el CEAF, de la Universidad ICESI de Cali, y desarrolla la línea investigativa de género, raza y clase. Desde hace 29 años hace parte de la Casa Cultural de Chontaduro, donde se llevan a cabo procesos con perspectiva étnico-racial y de género, construidos de manera colectiva. Eso le ha permitido descubrir el profundo vínculo con su ancestralidad y con otras mujeres y hombres, quienes le apuestan a un mundo más justo y amoroso. Desde la Casa del Chontaduro han organizado distintas propuestas alternativas que promueven el vínculo afectivo y el intercambio de saberes, como por ejemplo procesos de recuperación de la memoria de los saberes culturales y ancestrales, iniciativas de investigación, acción y participación, la escuela sociopolítica, redes nacionales e internacionales y procesos artísticos y de animación lectoescritora. Bueno, pues muchas gracias a los tres por acompañarnos en este espacio y queríamos precisamente que este encuentro con Boniface fuera una charla directa entre estas dos lideresas y el protagonista de este documental, Softy. Así que le doy la palabra a Juana, quien tiene también pues un comentario, una pregunta muy especial para hacerle a Boniface. Hola, Bonifacio. Para mí es un placer enorme poder estar enfrente tuyo porque considero que eres un líder impresionante y de mucha inspiración. Me encantó ver la película porque en ella pude ver muchas escenas que se repiten aquí en Colombia, que pasan aquí en Colombia. Estás traduciendo, Ángela, y después voy hablando, o del arte. Lucas le está traduciendo en este momento a Boniface. De seguido. ¿Sí? Así es. Ya Lucas te va avisando si necesita que pares para que él pueda traducir. De acuerdo. Tranquila, Juana, sigue. Yo estoy traduciéndole a Bonifacio. Bueno, dale. Quería decir a Bonifacio que hay escenas de la película con las que me sentí muy idéntica y creo que me anima a seguir en el trabajo que hacemos. Por ejemplo, para mí fue sorprendente, pues, mirar, saca unas imágenes muy fuertes de lo que fue el conflicto africano y que la da a conocer a las víctimas y que estas, en vez de ponerse a llorar o reflexionar o indignarse con los agresores, eh, se molestan un poco contigo por mostrarles esas imágenes tan fuertes. Y también comienzan a negar ese conflicto. Comienzan un poco a tratar de defender al agresor de cierta manera y a ver al que lo está tratando de guiar o de abrirle los ojos, verlo como si fuera el agresor. Para mí fue importante esa parte y decirte que Montes de María, nosotras y en Colombia, hicimos un trabajo similar a través del arte de coser tela sobre tela. Esta es tela, historias en tela sobre tela. Historias contadas para sanar el duelo, para recordar sin rabia, sin dolor, pero para hacer denuncias, no para denunciar lo que estaba pasando en Montes de María. Yo vivo en una montañosa de Colombia, una región donde hubieron 107 masacres, donde hubieron cientos de desplazamientos y donde muchas mujeres fueron abusadas sexualmente. Pero esta región es diversa, muy diversa. Hay afros,
venimos esclavizados de África, pero también hay indígenas que ya vivían aquí y hay mestizos. Para nosotros los afrodescendientes es muy importante el duelo, hacer duelo, encontrarnos por 9 noches y llorar y recordar la vida de la persona que falleció. Y se hace comida y se hacen encuentros y se llora duro, se grita y se canta. En el marco de la guerra estaba prohibido hacer eso. No se podía llorar, no se podía reunir las familias a hacer los duelos. Entonces nosotras, las tejedoras de Mampuján, comenzamos a contar todos los dolores a través de la historia de las telas. Miré dibujos en las fotografías que tú exponías. Yo miré esa forma de memoria para que la gente mire la biografía de lo que está pasando. También miré con mucha tristeza que la gente te rechazó. Yo tengo una pregunta frente a esto para ti, Bonifacio. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando tú vas a tu gente y le muestras las fotografías? Sé que había una acción pedagógica detrás de la muestra de la fotografía. Y la gente se molesta contigo, la gente quiere destruirte las obras. ¿Qué sentiste? ¿Puedes dar un paso atrás o fue esto una posibilidad, energía para ti, un impulso para creer que un pueblo ha estado cegado por las dinámicas políticas o por muchas cosas? La misma carencia vuelven a la gente a veces ciega. Entonces mi pregunta es si esto te sirvió de impulso o diste un paso atrás. ¿Qué sentiste en ese momento? Y como quizás no voy a tener más tiempo de hablar, quería también felicitarte por la tremenda campaña que hiciste, porque llegar a los espacios de incidencia política, de toma de decisiones, es el camino para poder llegar a incidir en los cambios estructurales y de base. Y también decir, para mí para mí fuiste un ganador y para mí te robaron las elecciones, como pasa aquí en Colombia muchas veces. Y también animarte a que sigas y te vuelvas y te presentes hasta que el pueblo también entienda y te blinde, te proteja y llegues. Tú vas a ser incluso el presidente de tu nación. No desmayes, sigue, porque vas a llegar muy lejos. Ya empezaste, ya pusiste la mano en el arado, no mires nunca atrás. Quiero saber si vas a seguir continuando. Quiero escucharte que si vas a seguir en este empeño por transformar a tu pueblo y a tu nación. Dios te bendiga. Gracias, Juana, por las amables palabras. Estoy feliz de escuchar sobre tu trabajo. Cuando estaba haciendo la exhibición en mi comunidad y fueron rechazadas, creo que el sentimiento particular que vino a mí fue el de derrota. Te sientes derrotado y sientes que estás perdiendo el tiempo y es muy desmoralizante. Te sientes muy desmoralizado porque estás tratando de mostrarles a las personas la verdad y luego ellas luchan contigo y destruyen tu trabajo. Recuerdo que hay una cita de Benjamin Murombo y dice: siempre que trato de pelear por los derechos de África, uso solo una mano, porque la otra está tratando de detener a los demás africanos que están peleando conmigo. Siempre estás luchando contra el opresor, pero también el oprimido se resiste a lo que haces. Tienes dos oponentes a quienes enfrentar: las personas por quienes peleas, que seguramente te atacarán porque viven en la comunidad. Perdón, ¿hay un problema? Perdón por eso. Estaba diciendo que en estas luchas el mayor obstáculo proviene de las personas por las que estás luchando.
Entonces, en ese momento particular, estaba muy desmoralizado, hasta que me di cuenta de que el verdadero punto desde que me estaban peleando era uno de ignorancia. Ellos no entendían por qué hacía yo eso. Me di cuenta de que debes doblar esfuerzos por educar y por obtener más aliados y apoyo. Entonces, así la siguiente vez que hagas una exposición o un trabajo similar, no vendrán a pelear contigo, vendrán a defenderte. Hay una necesidad de hacer que la comunidad se vuelva una defensora de los líderes, para que cuando haya un problema no estén solos. Cuando empecé el camino, estaba muy desmoralizado, pero me di cuenta de que si se crea una comunidad y un movimiento, ellos te defenderán y protegerán tu camino. Creo que mi carrera por la presidencia fue muy buena. Mi campaña recogió dinero de la gente, aproximadamente $150,000 de extraños. Me daban $1, medio dólar, 10 centavos. Fue una campaña de recaudación de fondos. La gran pregunta es, ¿lo volvería a hacer? No creo. No creo que lo haga en este preciso momento. Puede que cambie de parecer, pero no quiero pasar por eso de nuevo. Porque hay una parte de ti que muere cuando pierdes una elección, porque hay una gran inversión física y emocional. Entonces, cuando llegas a la elección y pierdes contra un ladrón y un narcotraficante y un proxeneta, te preguntas, ¿por qué debería volver a hacerlo cuando las elecciones están arregladas? Entonces, si hay una estructura en la que los votos sean contados realmente, puede que lo intente de nuevo, pero no creo que en este punto lo haga. También me di cuenta de que es cierto que debe haber cambios desde afuera y desde adentro. Te impulsan a lanzarte al Parlamento para cambiar las leyes y cambiar las políticas. Y sin embargo, hay mucho trabajo que se está haciendo afuera de estos puestos públicos, que también tiene valor propio. Me impulsan a llegar a las elecciones del Parlamento que son el año entrante, pero yo estoy afuera en las calles. Puede que los tiempos cambien y yo cambie mi parecer y lo intente de nuevo. Bueno, yo cuando vi la película de Bonnie, me pareció muy similar a lo que estamos viviendo en Colombia y precisamente inclusive en este momento. Yo he vivido como los caminos de la segregación en esta ciudad de Cali, y Cali siendo la segunda ciudad con mayor población negra de América Latina después de Salvador de Bahía. Vivimos una situación acá también de un estado que es racista, que es clasista, que es patriarcal y que también en vez de protegernos nos agrede, nos violenta permanentemente, y un estado que se ha perpetuado en el poder, una clase hegemónica perpetuada en el poder. La Casa Cultural El Chontaduro queda en el distrito de Agua Blanca, en donde vive el 70% de la población negra y vive en condiciones de extremada pobreza. El Estado no tiene ninguna voluntad tampoco como de propiciar otras condiciones para la gente. Y cuando se hacen propuestas, entonces es por el contrario, se agrede la gente, tienen que enfrentar, como tú también tuviste que enfrentar allí, amenazas. Entonces es una situación realmente muy similar, y por eso la Casa Cultural El Chontaduro está aquí en este territorio del distrito de Agua Blanca hace 35 años, como propiciando también espacios con la juventud, con las mujeres, con los niños, y desde esta perspectiva étnico-racial y de género. Sin embargo, no nos escapamos de la muerte. Vivimos
permanentemente expuesto a la muerte prematura, o sea, muertes causadas por el mismo Estado que ignora la realidad de las personas, por el mismo Estado que se alía con algunos grupos como grupos de narcotráfico y paramilitares que atacan la población negra. La población negra en Cali, sí, seguimos siendo, no solamente en Cali, yo diría también en Colombia y en América Latina, seguimos viviendo en ese estado colonial, un estado que ha sido con base en la explotación y la esclavización. Y nosotros, aunque aparentemente la situación cambió y no estamos ya esclavizados, seguimos en esa misma, en esa misma estructura del Estado colonial. O sea, en Colombia la gente negra seguimos todavía en ese estado de opresión, ese estado de esclavización en donde no se nos tiene en cuenta. Ahorita estamos en el paro, es un paro que se ha organizado desde la juventud, las organizaciones, las comunidades negras, indígenas, campesinas, porque no aguantamos más con todas las estrategias de muerte que se establecen hacia la gente. Y la base era romper la reforma, pero no solamente es la reforma la que nos tiene oprimidos, sino toda esa estructura capitalista que su base, como tú también lo decías, es la producción de un capital para una clase hegemónica. Entonces, nosotros siempre nos hemos preguntado si vivimos en este estado colonial, racista, que es su base, no encontramos una alternativa en ese mismo estado para cambiarnos de posición, porque esa es su estructura. O sea, allí nosotros no tenemos, el puesto que tenemos es el puesto de la muerte social y de la muerte violenta. Entonces, sabemos que esta estructura no permite que el proceso debe ser la transformación también de esta estructura. Y en el paro, para hablar en este paro que estamos, ni siquiera el fondo es el cambio de estructura, sino por lo menos que haya garantías de vida para las poblaciones. Y sin embargo, nuestro presidente de Colombia se niega a dialogar. O sea, estamos propiciando, exigiendo que por lo menos haya diálogo, y sin embargo su respuesta es el despliegue de la Fuerza Armada. Y nuestros jóvenes que están en primera línea de la muerte, como defendiendo en el paro, muchos de ellos son también jóvenes negros, ya también cansados, y que conversando con ellos dicen, no nos importa ya la muerte, porque si no morimos en esta primera línea, morimos en las primeras líneas de la calle. Entonces está defendiendo, pero estamos ahí como en esa lucha también de que por lo menos el Estado y el gobierno, el presidente, se abra para dialogar. Y yo también entonces, mirando como toda la lucha que tú hiciste, también para postularte a la presidencia, yo te quiero preguntar cuál puede ser la salida para transformar un Estado corrupto cuando una clase hegemónica se ha perpetuado en el poder por la fuerza y no está dispuesto a ceder.
sigue ahí perpetuado y no está dispuesta a ceder. Esa es también un poco la pregunta que tengo como en esta, para ti. Muchas gracias, Vicenta. Lo que está haciendo Colombia en este momento es un buen comienzo. Las calles son la mejor plataforma para quienes no tienen voz, porque se altera el orden normal de la cotidianidad y eso pone incómodo al gobierno. Garantiza que el asunto es de hecho apremiante. La destrucción de la vida es muy importante. El segundo nivel de compromiso es encontrar formas de cortar el gobierno. En Sudán, por ejemplo, Bashir estuvo en el poder por 40 años y los ciudadanos salieron a las calles. Y hubo una especie de conflicto en el que los ciudadanos se enfrentaron a un gobierno intermedio entre Bashir y un gobierno civil. La estrategia última de la resistencia debe ser obtener el poder, porque sin él no se podrían cambiar las políticas discriminatorias que han enfrentado las personas en África y en Colombia. La única vía de cambiar Colombia y un Estado violento es a través de una revolución violenta o de un levantamiento popular. En la revolución violenta debes tener un liderazgo apropiado, mientras que en el levantamiento popular debes tener un gobierno que esté segmentado en varios niveles. Equipos de liderazgo, equipos de vocería, para que en caso de que el régimen caiga o haya un diálogo, exista una organización en la mesa. El poder no se entrega fácilmente. El cambio no se da de la noche a la mañana. El cambio no se da sin sangre y muerte, porque eso es parte del conflicto. En todo conflicto, la libertad está manchada de sangre. Es una garantía. Ningún cambio se dará como crispetas de microondas. No es mágico. Es una constante lucha porque el régimen en el poder no se rinde. Por ello, la gente debe estar dispuesta a estar en conflicto hasta que llegue la victoria. El conflicto entre los irlandeses y los ingleses duró mucho tiempo. No esperen que esto termine pronto y tampoco que las personas por quienes luchan celebren sus logros. Lo que deben hacer es garantizar que el país es mucho mejor mientras vivan. Así sus hijos y sus nietos podrán continuar con su lucha. La lucha no es un evento, no sucede como algo instantáneo. No, es continua. Porque si las cosas cambian y no defiendes esos cambios, terminas con Trump. Estados Unidos tuvo a Barack Obama por 2 periodos, un presidente negro, para luego terminar con un presidente racista, violador y lleno de odio. ¿Qué pasó? Fallaron al defender el cambio. En Colombia deben defender las pequeñas ganancias a las que lleguen. Cuando piensas que, por ejemplo, el 70% de la población en África vive en la pobreza, te preguntas, ¿tienen una buena guía? ¿Tienen liderazgo africano? ¿Se organizan? ¿Están unidos? Hay una razón por la que las personas malas duran tanto tiempo en el poder, y es porque la gente pobre, la gente oprimida, la gente débil, está muy dividida. Incluso en la pobreza hay clases de pobreza. Las personas pobres odian a la gente pobre. Por eso debemos caminar hacia la unidad de las personas y la comunidad y decirles, estos son nuestros problemas. ¿Cómo los solucionamos? Liderazgo. ¿Cómo conseguimos un liderazgo apropiado? Estuve en las favelas de Brasil durante las elecciones y no vi ningún cartel de un brasileño negro intentando acceder a algún puesto. La mayoría de las favelas tienen gente negra. La mayoría de la gente en Brasil son negras. Pero los representantes son blancos. ¿Por qué habrías de elegir a alguien que no conoce tus problemas? Es el mismo problema que en Cali.
Pregúntenles a las personas de la comunidad qué clase de cambio quieren ver. ¿Las personas que nos representan son las apropiadas? Es por esto que es tan necesaria la educación pública, porque si no la tienes, las personas terminan desplazándose a la criminalidad. Por el contrario, si la tienen, tienen un objetivo en mente. Tenemos una lucha por esta razón particular. Así los objetivos trascienden, aun cuando los líderes mueran en el camino. Siempre hay una imagen más grande. Denles a las personas un mapa, díganles cuál es la tierra prometida a la que están yendo y la razón por la que van. Así todos los días saben por qué están luchando. ¿Cómo se hace esto? Empezando por encontrar formas para unir a la comunidad, para sanarla y para encontrar las soluciones. Una vez que se unen, el régimen se cae. La unidad es su fuerza. Muchas gracias, Boniface. Bueno, pues yo quería contarles precisamente que la muestra itinerante de cine africano tiene esa intención, ¿no? O lo más disfrutable que tiene nuestra programación siempre ha sido esos encuentros, ¿no? Las películas siempre van a detonar una reflexión detrás de esa historia que compartimos con el continente africano y que ha sido tan ocultada, tan silenciada y que pues consideramos que de ahí parte un poco todo ese oleaje de racismo y discriminación, ¿no? Está basado en un desconocimiento profundo de esa herencia real que trasciende un poco esa población traída como esclavizada a las Américas, sino que hoy por hoy pues compartimos, ¿no? Desafíos y retos sociales, políticos, económicos muy similares y por eso este encuentro precisamente, ¿no? He recordado muchísimo en estos días a las palabras de una líder política muy importante en nuestro país, María José Pizarro, que hace 2 años en Cartagena, en la Muica, hacía un comentario que me quedó clavado, ¿no? Y que lo he recordado mucho en este encuentro, y es la derecha del mundo, ¿no? Los gobiernos, el enemigo, como decimos como decía Boniface en algún momento, ¿no? Eso con quienes estamos enfrentándonos ahora. Ellos están aliados, ¿no? Están comunicados a nivel global. Entonces, esta resistencia del sur global también debe comunicarse, ¿no? Debe entretejerse. Y nos honra muchísimo que este espacio, pues de alguna manera, alimente esa posibilidad de encuentro, ¿no? Entonces, quería seguir como con la conversación. Juana y Vicenta, que han visto la película, y que ya han mencionado un poco como esos puntos de encuentro que han encontrado con sus propias vidas. Sé que ellas siguen con preguntas, así que quería volverle a dar la palabra a Juana para que le pueda, por favor, seguir contando un poco de la realidad de los Montes de María, a Boniface y alguna otra pregunta que tenga para Boniface, aprovechando este espacio con él. Sí, Boni, decirte que acá en Montes de María y en Colombia también un poco complejo porque no solo las puertas se nos cierran o se nos estigmatiza por negros, sino también por ser mujer, por ser campesina, por ser pobres. Y tienes razón. La lucha de nosotros muchas veces es contra los nuestros, Ángela, y lo que decía María José tiene toda la razón. Muchas veces la lucha es con los mismos nuestros, porque esos políticos que están hoy en el gobierno están puestos allí porque nosotros votamos, digamos, hablo en nombre de mi pueblo, que nosotros votamos por ellos. O sea, ellos están allí en determinado momento de la nación que les permite llegar a donde llegan. Y miraba yo, pues, tristemente, un hombre en la película africano llega al poder y en vez de blindar y de proteger, lo que hace es que mata a la gente. Así pasa. Yo, ya, ¿cómo están las mujeres allá en el poder político? ¿Cómo está la incidencia de las mujeres en tu país, en tu ciudad? En esos espacios de incidencia política y de toma de decisiones. El día de ayer
Por primera vez en Kenia, se eligió a una mujer como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Nunca habíamos tenido una antes. Esa fue una gran victoria para las mujeres. La lucha en nuestro país es un poco diferente, porque durante los días de la lucha contra los poderes coloniales, las mujeres proveían madera para el fuego, comida, municiones y recursos para los soldados. Había un compañerismo en ese momento de la lucha. Las mujeres kenianas tienen una posición muy fuerte. Aún hay patriarcado en nuestro país, aún hay violencia de género y discriminación en la política, pero las mujeres luchan constantemente contra ello. Incluso hubo una mujer que se lanzó a la presidencia, creo que 3 veces. Kenia tiene una ganadora del Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai. Así que hay un movimiento de mujeres muy fuerte en el país. Pero para que logren el éxito, deben vencer al patriarcado y a las normas sociales y a las cajas sociales en las que se las pone, respetando los valores culturales. Ellas necesitan decidir, así como los hombres no tienen ninguna prohibición ni ningún control, las mujeres deberían poder hacer lo mismo. Ellas dicen, podemos hacer esto, podemos ser mejores y podemos luchar. La mayor población en nuestro país es femenina. Entonces ellas deberían unirse. ¿Cómo obtienes ese espacio? Ese espacio viene de cuando están unidas. Porque si las mujeres se unen, no hay hombre o poder que las pueda detener. La pregunta es, ¿por qué las mujeres no están unidas? ¿Es por la cultura? ¿Es por la religión? ¿Es por las creencias sociales? ¿Es por cómo está dispuesto su género? Así, todo se relega, como dije, a la educación política. Kwame Nkrumah fue el líder de la independencia ganesa y presidente. Ghana fue el primer país en conseguir la independencia en el continente. Kwame Nkrumah dijo, busquen primero el reino político. Y creo que eso aplica también para las mujeres. Las mujeres deben buscar primero el reino político porque les dará el espacio político y posibilidad de negociar y por tanto de ser representadas. Por eso, a la vez que luchamos por los asuntos de las mujeres y los derechos de las mujeres y sus derechos políticos, las mujeres deben estar en el centro del campo político. Y por ello, en nuestro país, tenemos mujeres en el magisterio, en los juzgados, en la política, en el parlamento, en el Senado, porque han luchado por ese espacio. Creo que no se le debe dar un tratamiento especial a nadie. Sí, bueno, gracias. Yo quiero preguntarle a Bonnie, ¿cuál es la influencia o sea, el Estado en Kenia ha sido un Estado construido también desde la visión capitalista blanca, porque aquí, sabiendo que en la película se muestra que los que están en el poder también son personas negras, los que están en el poder, pero me gustaría saber si este Estado fue construido por las mismas personas negras o es un estado de herencia colonial británica y que aún estando los gobernantes negros, ¿por qué no se ha transformado eso? Si es británico o si es construido desde el mismo poder de clase alta negro. Un poco eso. Y también como para decir que nosotros, por ejemplo, en Colombia, la gente negra siempre ha estado en las distintas luchas que se han dado desde el tiempo colonial aceptado,
hasta este otro nuevo tiempo colonial, pero siempre han estado en las luchas y sin embargo hemos tenido esa inquietud de que la gente, la población blanco, mestiza, los aliados, también nuestros, nunca entienden nuestras luchas. O sea, que la lucha llega hasta cuando se comprende, inclusive es un cuestionamiento, inclusive hasta para los que trabajan en derechos humanos, porque pareciese que derechos humanos ya hubiese establecido una estructura de qué está dentro de lo humano y qué no, y nosotros en muchas de nuestras realidades no se tiene en cuenta en esa construcción de humanidad. O sea, la construcción de humanidad misma está construida con una base muy occidental, muy desde la hegemonía blanca occidental, también con esa perspectiva de clase, y nosotros siempre pareciese que lucháramos como siempre aparte, nadie entiende nuestras luchas y en últimas nos vemos solos, o lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el paro, que Cali es la ciudad con mayor población, que el distrito de Agua Blanca y Cali la ciudad con mayor población negra en Colombia, y sin embargo nadie habla de la realidad de la gente negra. Nos tocó a nosotros mismos, por ejemplo, aquí en Cali, poner un punto que le llamamos afroresistencia, porque de lo contrario en los pliegos no se menciona esa realidad, y cuando se menciona hay respuestas como que aquí todos somos iguales, pero sin embargo vemos que los que más morimos en la ciudad de Cali somos los negros. Vemos que los que no tenemos ninguna posibilidad política en esta ciudad es la gente negra, pero sin embargo se nos calla diciendo todos somos iguales, cuando decimos tenemos una realidad que es mucho más profunda en términos de la muerte. Entonces yo quisiera saber cómo es esa construcción. Quiero decir que también peleamos contra ese Estado racista, o sea, nuestra pelea está también contra el Estado racista que es blanco, como hetero, sí, como un Estado blanco en donde dominan también los hombres. Es parte de nuestra pelea, pero quiero saber cómo es también un poco dentro de África, cómo es construido ese Estado. Eso. Desafortunadamente, nuestro continente, en cuanto a la estructura política, sigue siendo muy colonial. Si bien en África Oriental estamos constituidos de una forma muy británica, si bien en África Occidental será con los franceses, en Mozambique serán los portugueses, entonces los hábitos de la estela del gobierno colonial siguen haciendo efecto, lo que significa que somos solo un mercado inmenso para la producción y la única intención que tienen es extraer de nosotros. Nuestro país sigue siendo muy capitalista. Tenemos lo que llamamos líderes de nuez de cola, porque la nuez de cola es negra por fuera y blanca por dentro. La política está muy liderada por personas negras, pero la forma de gobernar sigue siendo muy occidental. Y es la forma como las potencias occidentales nos han tratado. Nuestros ideales son los ideales coloniales. Nuestro código penal es el código penal colonial. Un buen ejemplo es que en este país es ilegal elaborar artesanalmente el licor, el alcohol que nuestros abuelos solían hacer. Sin embargo, hay una empresa inglesa que se dedica a hacer este licor y exportarlo a Inglaterra, porque es entonces ilegal que lo hagamos los africanos. Muchas de las leyes que tenemos en nuestro país siguen siendo muy inglesas y coloniales. Tenemos independencia política, pero no tenemos independencia financiera. No tenemos el poder económico para reclamar nuestra soberanía.
Las mayores compañías son extranjeras, son inglesas. Cuando se fueron, nunca nos devolvieron las tierras que robaron. Los ingleses poseen 6.5 millones de acres de tierra. Siguen en sus manos. Por la tierra que nos robaron no pagan un centavo, pero reclaman que son suyas. Lo que esto significa es que a pesar de que tenemos líderes negros, no tenemos libertad económica aún. No hay ningún país africano que se considere un estado socialista. Aún caminamos, aún pagamos impuestos, pero no vemos el valor del pago de estos impuestos. Gobernamos el país, pero las ganancias no se quedan acá. Están en Europa, en Inglaterra, en las Islas Caimanes, en cualquier otro lugar. Bueno, gracias Bonifaz, Vicenta, Juana. Nos honra muchísimo desde la Fundación Otro Sur tener este encuentro y nos unimos a la preocupación nacional e internacional, incluso, ¿no?, de la situación de los líderes y lideresas sociales en nuestro país. Más de 900 líderes y lideresas han sido asesinados desde el año 2016 y en lo que lleva este año solo tenemos alrededor de 60, sin contar los de los últimos días del paro. Yo quería, en ese sentido, si alguna de las dos invitadas, Vicenta o Juana, también quisiera formular alguna pregunta alrededor de cuáles son las alternativas para que los grupos de líderes y lideresas sociales alrededor del mundo se tejan en red, se conozcan, haya soluciones comunes, exigencias comunes a entidades internacionales que hagan presión en nuestros gobiernos para parar esta masacre. Bueno, yo considero que que es una pregunta compleja en términos también de que siempre hemos considerado que es también la juntanza entre los líderes y las lideresas como una alternativa de exigencia, pero sin embargo siempre tratamos de encontrarnos y de unirnos, y sin embargo esto no para en las matanzas. Entonces, en esa medida también lo que estamos también haciendo desde acá es mirando lo que tú decías, Ángela, al comienzo, que la problemática no es ni local ni solo nacional, es una problemática transnacional. Y de pronto con algunas pequeñas fisuras, pero muy, muy similar. Cuando yo veo la película con la realidad que vive Bonnie como líder, yo me siento ahí representada. O sea, yo siento que hay una persecución de líderes y lideresas a nivel internacional. También todos los que se piensa que se atina o que están en contra de ese estado también patriarcal y clasista y racista. Entonces, siento que debe haber una salida de encuentros de líderes, no solamente local, nacional, sino también a nivel internacional, que podamos encontrar unas salidas de presionar también a los estados en términos de la protección. Y estoy diciendo que la mayor cantidad de muertes de líderes y lideresas en nuestro país han sido causados directa o indirectamente por el Estado. Entonces, siento que debemos unirnos también entre líderes y lideresas de distintos países para presionar y para encontrar
otras salidas ante esta situación de muerte que vivimos. Ha sido también muy importante como el apoyo que hemos tenido a nivel internacional, por ejemplo, en Colombia, como que se ha estado, que no nos han dejado solitas, solitos acá con esta realidad. Y eso ha sido como la única medida que por lo menos ha hecho mover a el Estado colombiano, y mucho más si se ponen algunas presiones a nivel económica, como en este momento lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos, que le dijo a Colombia, si no se paran las masacres en este transcurso, en lo que está sucediendo del paro, no vamos a seguir apoyando ventas de armas, o sea, no vamos a seguir apoyando el ejército o la fuerza pública. Yo creo que deben ser salidas más por ese lado de presión también internacional, porque de lo contrario no nos escuchan, pienso yo. No sé si Boniface quisiera aportar algo a esta idea de cómo crear alguna alianza internacional entre líderes y lideresas para defender los derechos humanos de ellos y de nuestras comunidades. Creo que es fundamental que se tengan redes, porque la red te protege. Si se revisa la lucha por la independencia africana, se puede ver que la mayoría de países tenían una suerte de unidad y caminaban juntos. Incluso recuerdo que cuando Angola entró en guerra, Cuba envió tropas y también envió doctores a Tanzania y soldados. Esa conexión fue muy importante porque el colectivo te protege. Si me siento en peligro, ya sea en Kenia, en América, en China o en India, esa red global me protege. Hay un buen ejemplo. En Uganda, un candidato presidencial llamado Robert Kyagulanyi, también conocido como Bobi Wine, fue arrestado por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni. Y mientras estuvo en cárcel, nosotros acá en Kenia nos reunimos y protestamos e hicimos tanta presión que el gobierno tuvo que liberarlo. La solidaridad global es muy importante porque podemos aprender de los otros, podemos entrenarnos. Si sentimos que necesitamos un respiro, podemos ir a Kenia o a Colombia o a otro país. Esa solidaridad es fundamental. Así cuando haya un conflicto en tu país, podré decir algo o dar apoyo moral o hacer algo para apoyar tu movimiento. Sí, los movimientos deben estar conectados. Estoy feliz de estar en esta llamada porque ahora estamos conectados y podemos proyectarnos más allá de esto. Sí a la solidaridad global, sí a caminar juntos y sí a poner un punto final al colonialismo, al imperialismo, a la supremacía blanca y al racismo. Dejemos nuestras luchas y nuestra pobreza y nuestros problemas que nos unan en movimientos de solidaridad. Muchas gracias, Boniface. Muchas gracias a Juana, a Vicenta desde Cali. Seguimos aquí resistiendo y bueno, se nos agota un poco el tiempo. Quisiéramos seguir charlando con Boniface. Seguramente hay muchas más preguntas, pero queremos agradecer este ratito juntos y juntas. Y nos place muchísimo que a través del arte y el cine podamos acercar a nuestros sures y tejer enlaces. Queremos agradecer también a Movies That Matter, al Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Cultura de Cali, la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés, el Instituto Goethe, el Centro de Formación de la Cooperación Española, la Facultad de las Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad ICESI de Cali, la Red Iberoamericana de Festivales de Cine, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cultural Connections África, Sound from Africa, Bibliored, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Canal Cultura, UNTU Raíces y todas las entidades y personas que están haciendo posible con su apoyo una edición más de La Muica. Les invitamos a ver las películas de nuestra curaduría
en la plataforma bunet.co todos los viernes, sábados y domingos, 24 horas, totalmente gratuito para todo el territorio nacional, y visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Muica, Muestra Itinerante de Cine Africano, y en Twitter e Instagram como @muica_cine. Muchísimas gracias por acompañarnos, y antes de despedirnos, pues yo quisiera solicitarle a Boniface que nos pudiera regalar algún saludo a todos los colombianos y colombianas en estos momentos tan difíciles de nuestro paro nacional, que siga la resistencia y que siga este tejido con el otro sur. Hola, hola Colombia. I know it's very difficult. Sé que es muy difícil lo que están viviendo como pueblo y como país, pero los aliento a que estén unidos en esto. Nosotros los apoyamos, los respaldamos y su lucha no es en vano. Su lucha está inspirando a muchas personas alrededor del mundo a levantarse en contra de los malos gobiernos, en contra del capitalismo, en contra de la pobreza y en contra del mal liderazgo. No renuncien a la lucha, no renuncien a la lucha. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Así que sigan luchando por una mejor Colombia. Yo creo que van a ganar. No se rindan, porque si se rinden, sus hijos y sus nietos se convertirán en esclavos. Así que deben pagar el precio para liberar ahora a Colombia. No pospongan la pelea, no dejen las calles. Sigan caminando, sigan marchando, sigan gritando, sigan luchando, porque al final habremos de vencer. Ustedes son más que las personas contra las que luchan. La unidad los liberará. Su unión los liberará. Viva Colombia, viva Colombia, viva Colombia. Thank you, Boniface. Thank you for your words, your time, your positive vibes, and we won't give up the fight. We won't. La lucha continúa. Muchas gracias, y bueno, queremos invitar a toda la gente a ver este documentalazo ganador de varios festivales del mundo, estrenado en el año 2020, así que los invitamos a verlo hoy, 21 de mayo, en nuestra plataforma bunet.co. Así que les dejamos con el tráiler de la película para que puedan verla hoy en esta plataforma. Muchas gracias, Boniface, muchas gracias a nuestras invitadas, Vicenta y Juana, y seguimos resistiendo. My father who was in heaven, my dad got hurt by that police. Please tell him to get a better job. In Jesus' name we say amen. Amen. Kenya has been ranked dismally as one of the most corrupt countries in the world. MP. You have a right. You have a right. Boniface Mwangi, folks. This young man is one word: fearless. Why are you arresting me? Why are you arresting me? Why are you arresting me? What have I done? What have I done? Where are you going? Going to topple the government. I can only imagine how scared I'd be, see my husband taken to the streets. Now he wants to try his hand at politics. What? My heart is made up that I'm going to fight. This is how you're telling it. Ako tu sawa, ni bora tu ape hiyo. Asante. Hebu nipigie kura. Does Boniface Mwangi have deep pockets? No, he doesn't. Is he on the right side of the tribal kingpin? No, he's not. He is going to be a casualty of other forces beyond him. Do not come home. They will kill you. Activist Boniface Mwangi receiving death threats that for the first time target his wife and children as well. It feels like just jumping into a river of crocodiles.
Bye.